Bienvenidos a Mente y Alma, donde la ciencia y el bienestar se encuentran con la espiritualidad. ¿Cuál es tu miedo más profundo? ¿Tienes miedo? Claro que sí. Todos tenemos miedo. El miedo al fracaso. El miedo al abandono. El miedo a la muerte. El miedo a no ser suficiente. El miedo a perder lo que amas. El miedo al silencio. El miedo a ti mismo. Pero ¿y si el miedo no fuera tu enemigo? ¿Y si fuera la señal más importante que tu alma, tu cerebro y el universo te están enviando? En este video exploraremos el miedo desde 4 ángulos que juntos forman la imagen más completa que jamás habrás escuchado. No el miedo que admites fácilmente. El otro. El que no le dices a nadie. El que aparece a las 3 de la madrugada cuando no puedes dormir. El que lleva años viviendo en algún rincón de ti que evitas mirar. Ese miedo que crees que te define. Que te limita. Que te ha robado cosas que podrías haber vivido. Ese miedo es del que vamos a hablar hoy. Y lo más importante, vamos a ver ejemplos reales de personas que atravesaron sus miedos más profundos y encontraron al otro lado algo que nunca esperaban. No te prometo que el miedo desaparezca. Te prometo algo mejor. Que al final de este video, lo verás de una manera completamente diferente. El miedo no es el problema. Lo que hacemos con él, sí. Antes de entrar a los maestros, necesitamos entender algo fundamental. Hay diferentes tipos de miedo, y confundirlos nos paraliza. Miedo tipo 1. El miedo biológico. Respuesta automática ante un peligro real e inmediato. Te salva la vida. Es sano. El cerebro lo necesita. Miedo tipo 2. El miedo psicológico. Anticipación de un daño futuro imaginado. No existe ahora, existe en tu mente. Es el que más sufrimiento produce. Miedo tipo 3. El miedo espiritual. El miedo a no ser amado, a no tener propósito, a la muerte, al silencio de Dios. El más profundo de todos. El que los místicos conocían mejor. La mayoría de nuestro sufrimiento viene del tipo 2. El miedo a lo que podría pasar. No a lo que está pasando, sino a lo que imaginamos que podría pasar. Mark Twain lo dijo con humor. He tenido muchos problemas en mi vida. La mayoría nunca ocurrieron. Eso es el miedo psicológico en una frase. Y el miedo espiritual, el miedo al vacío, a la muerte, a no importar, es el que todos los místicos que veremos hoy decidieron mirar de frente. Y al mirarlo de frente encontraron algo extraordinario. Ahora veamos lo que dice la neurociencia respecto al miedo. La amígdala cerebral. Esa pequeña estructura en forma de almendra que ya mencionamos en videos anteriores. Es el centro de procesamiento del miedo. Cuando percibe una amenaza dispara en milisegundos una cascada de respuestas, adrenalina, cortisol, aceleración cardíaca, tensión muscular. Todo antes de que tu corteza prefrontal, tu yo racional, pueda siquiera procesar lo que está pasando. El miedo actúa antes que el pensamiento. Esto explica algo que todos hemos vivido, reaccionar con miedo antes de poder pensar. Antes de decirte, calma, no es para tanto, ya estás sudando, con el corazón acelerado, con la mente en modo pánico. Pero la neurociencia también descubrió algo extraordinario. Algo que los místicos ya sabían intuitivamente. El hallazgo que lo cambia todo. El Dr. Joseph Ledoux de la Universidad de Nueva York demostró que el cerebro tiene 2 caminos para procesar el miedo. El camino corto, amígdala,
reacción inmediata. El camino largo, amígdala, corteza prefrontal, respuesta considerada. La diferencia entre los dos caminos es cuestión de milisegundos. Y la práctica espiritual, meditación, contemplación y oración profunda, literalmente entrena el camino largo. Con práctica, puedes cambiar cómo tu cerebro procesa el miedo. El miedo es inevitable. El pánico es opcional. Según el Dr. Ledoux. Un estudio de Harvard de 2020 mostró que 8 semanas de práctica contemplativa diaria reducen el volumen de la amígdala hasta en un 10% y aumentan la densidad de materia gris en la corteza prefrontal. En términos simples, la práctica espiritual física inmediblemente hace que tu cerebro sea más valiente. Los místicos que veremos a continuación no tenían escáneres cerebrales ni laboratorios. Pero descubrieron, a través de siglos de práctica interior, exactamente lo mismo que el Dr. Ledoux y Harvard confirman hoy. El miedo puede ser transformado. Y la transformación ocurre desde adentro. Santa Teresa de Ávila fue una mujer que conoció el miedo profundamente. Miedo a la Inquisición, que la vigilaba de cerca. Miedo a sus propias experiencias místicas, que a veces la asustaban tanto que dudaba si venían de Dios o del diablo. Miedo al fracaso de sus fundaciones. Miedo a la enfermedad, pasó años postrada. Y sin embargo fundó 17 monasterios, reformó una orden religiosa, viajó por toda España en carros desvencijados a los 60 años, y escribió obras que siglos después siguen transformando vidas. ¿Cómo se pasa del miedo a eso? Teresa lo explica con una honestidad que desarma. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Este poema, grabado en bronce en la tumba de Teresa, no es optimismo superficial. Es el resultado de años de trabajo interior con el miedo. Teresa no decía, no tengas miedo. Decía, todo se pasa. Dios no se muda. El miedo pasa. Lo que permanece no es el miedo. Teresa también describía su propio proceso con el miedo, en su autobiografía con una transparencia extraordinaria. Santa Teresa de Ávila, citando el libro de la vida decía: tenía tan gran miedo que no sabía cómo vivir. Y cuando llegué a entender que todas estas cosas que me asustaban tanto, eran sombras, me pareció que había pasado toda mi vida huyendo de sombras. Huyendo de sombras. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado años y décadas, huyendo de sombras, de miedos que parecían montañas pero al acercarnos resultaron ser nubes? La enseñanza de Teresa es radical. El miedo tiene el tamaño que le das cuando huyes de él. Cuando te vuelves a mirarlo, cuando entras a tu castillo interior y lo enfrentas desde ese espacio más profundo, el miedo revela su verdadera medida. Es mucho más pequeño de lo que parecía. Veamos este ejemplo real. Andrea, 38 años de edad, miedo al rechazo. Andrea lleva 10 años evitando relaciones profundas. Cada vez que alguien se acerca demasiado, ella pone distancia. El motivo, miedo al abandono. De niña su padre se fue sin explicaciones. Y desde entonces su psicología aprendió una ecuación, cercanía, igual a peligro de abandono. El resultado, soledad profunda aunque esté rodeada de personas. La enseñanza de Santa Teresa de Ávila para Andrea, ese miedo que siente, ese que parece tan sólido y tan definitivo, es una sombra. No es la realidad. Es la proyección de una historia que tiene 30 años.
Y cuando Andrea se atreve a mirarla de frente desde su castillo interior, desde ese espacio más profundo que el miedo, descubre que la sombra no tiene poder real. Solo tiene el poder que Andrea le da al huir. San Juan de la Cruz vivió uno de los miedos más extremos que un ser humano puede vivir. El miedo al abandono de Dios. En la noche oscura del alma, que ya exploramos en un video anterior, describió el estado donde el alma siente que Dios se ha ido para siempre. Pero su enseñanza sobre el miedo va más allá de eso. San Juan tenía algo profundo que decir sobre el miedo cotidiano, el miedo que todos conocemos. El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Pero el temor servil, el que actúa solo por miedo al castigo, es una esclavitud. El amor perfecto echa fuera el miedo. San Juan distingue dos tipos de miedo: el miedo servil, que paraliza, que esclaviza, que actúa solo para evitar el castigo, y el miedo filial, que es en realidad respeto profundo, reverencia, conciencia de la propia fragilidad ante algo mucho más grande. Y dice que el amor perfecto echa fuera el primero. Pero el segundo, el miedo reverencial, es en realidad el comienzo de la sabiduría. Veamos este poema de San Juan de la Cruz, el cual dice: para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Este poema de San Juan es quizás la descripción más poderosa del miedo, como puerta que jamás se ha escrito. Para llegar a lo que no sabes, a lo nuevo, a lo transformador, a lo real, tienes que ir por donde no sabes. Por donde no tienes certeza. Por donde el miedo habita. San Juan nos enseña que el camino de crecimiento espiritual y personal siempre pasa por el territorio del miedo. No hay atajos. No hay camino sin miedo. El miedo no es la señal de que vas por mal camino, es la señal de que finalmente estás yendo a algún lugar real. Eckhart tiene sobre el miedo una perspectiva que parece paradójica, pero es profundamente liberadora. Para él, la raíz de todo miedo es el apego, el miedo a perder lo que tenemos o a no obtener lo que queremos. Meister Eckhart cita: el que tiene miedo no está en el amor. Y el que está en el amor no tiene miedo. Porque el amor perfecto echa fuera el temor, no porque sea valiente, sino porque ya no necesita nada que pueda perderse. Eckhart hace la conexión más directa entre el miedo y el apego: tenemos miedo porque tenemos cosas que perder. Y entre más apegados estamos a esas cosas, a personas, roles, posesiones, imagen, más miedo tenemos de perderlas. La solución de Eckhart no es hacerse indiferente. Es alcanzar ese estado de Abgeschiedenheit, desapego, que ya lo vimos en un video anterior. Cuando ya no dependes de las cosas para ser quien eres, el miedo a perderlas pierde su poder. Eckhart nos enseña que la valentía espiritual no es la ausencia de miedo, es la presencia de algo más grande que el miedo. Un amor tan completo que el miedo simplemente no cabe. Veamos otro ejemplo real. Mauricio, 52 años, miedo a perder el éxito. Mauricio tiene todo lo que siempre quiso: empresa exitosa, casa, familia, respeto. Y vive aterrorizado. Miedo a que todo se derrumbe. Miedo a que lo que construyó desaparezca. Miedo a no ser nadie si pierde el éxito. Eckhart le diría: ese miedo no viene de lo que tienes, viene de creer que eres lo que tienes. Cuando Mauricio identifica quién es sin sus logros, cuando encuentra ese desierto interior, donde existe independientemente de lo que posee, el miedo a perder cambia de naturaleza. No desaparece de golpe. Pero ya no lo define.
Rumi tiene sobre el miedo algunas de las imágenes más poderosas de toda la literatura mística. Y su perspectiva es completamente contraintuitiva, va exactamente en la dirección opuesta a lo que el instinto nos dice. Rumi, citando el Masnavi, dice: ¿por qué tienes miedo de morir, cuando fue la última vez que la muerte te hizo daño? Mueres cada noche al dormir, y te levantas sin cicatrices. La muerte es solo otro despertar. Rumi usa el miedo a la muerte, el más universal de todos los miedos, como punto de entrada para enseñar sobre el miedo en general. ¿Cuándo fue la última vez que el miedo mismo te hizo daño, no la cosa que temías, sino el miedo en sí? La mayoría de las veces, el miedo duele más que la cosa temida. Y cuando la cosa temida finalmente llega, si es que llega, descubrimos que teníamos recursos que el miedo nos ocultaba. Y nuevamente Rumi, citando el huésped, nos dice: este ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana llega un nuevo visitante. Una alegría, una depresión, una mezquindad. Recibe y entretén a cada uno de ellos. Aunque sea una multitud de pesares que violentamente barre tu casa vacía de sus muebles. Aún así, trata a cada uno con honor. Puede estar despejando el camino para algún nuevo deleite. Este poema de Rumi es una de las enseñanzas más revolucionarias sobre el miedo jamás escritas. El miedo llega como un huésped. No como un dueño. No como un verdugo. Como un huésped, que viene, que tiene algo que decirte, y que se irá. Y Rumi dice algo extraordinario: recíbelo con honor. El miedo que violentamente barre tu casa de sus muebles puede estar despejando el camino para algo nuevo. Puede estar limpiando lo que ya no necesitas para que llegue lo que sí necesitas. Rumi nos enseña que el miedo no es tu enemigo disfrazado. Es tu mensajero. Y como todo mensajero, merece ser escuchado, no ignorado ni destruido. Ya conocemos a Rabia de nuestro video anterior. Pero hoy la vemos específicamente desde su enseñanza sobre el miedo, y es quizás la más radical de todas. Rabia vivió en condiciones que justificarían el miedo más intenso: esclava en su infancia, pobre extrema en su vida adulta, mujer sola en una sociedad que no facilitaba eso. Y sin embargo, sus palabras sobre el miedo son de una libertad absoluta. Oh, Dios mío, si te adoro por miedo al infierno, quémame en él. Si te adoro por esperanza del paraíso, exclúyeme de él. Pero si te adoro por ti mismo, no me niegues tu belleza eterna. Esta oración es la declaración de independencia más radical del miedo que jamás se ha pronunciado. Rabia no actúa por miedo al castigo ni por esperanza de recompensa. Actúa desde el amor puro. Y aquí está la clave más profunda de toda esta enseñanza: el miedo y el amor no pueden coexistir en la misma intensidad en el mismo lugar. Cuando el amor crece, el miedo mengua. Cuando el miedo domina, el amor se silencia. Veamos qué nos dice la neurociencia de Rabia al-Adawiya. Estudios de la Universidad de Zúrich muestran que la oxitocina, la hormona del amor y la conexión, literalmente inhibe la actividad de la amígdala. Cuando sentimos amor genuino, el cerebro suprime la respuesta de miedo. Rabia lo intuía. La ciencia lo confirma: amor y miedo son neurológicamente incompatibles en su forma más pura. Al-Ghazali, el gran sistematizador del sufismo, dedicó partes completas de su obra magna al miedo. Y lo hizo con la precisión de un científico y la profundidad de un místico. Para Al-Ghazali, el miedo tiene un papel esencial en la vida espiritual. Pero solo si está correctamente ordenado. El miedo es el látigo de Dios con el que corrige a sus siervos extraviados y los lleva de regreso al camino. Todo el que no tiene miedo de nada en este mundo,
su corazón está muerto. Al-Ghazali tiene una visión del miedo que parece dura pero es profundamente realista, un corazón que no teme nada está muerto. La capacidad de temer, de reconocer la propia vulnerabilidad, la propia finitud, la propia dependencia de algo más grande, es una señal de que el alma está viva. Pero Al-Ghazali también distingue entre el miedo que paraliza y el miedo que moviliza. El miedo útil es como el fuego, si es demasiado pequeño no calienta, si es demasiado grande quema la casa. El miedo correcto es el que ilumina sin consumir. El fuego que ilumina sin consumir. Esa es la metáfora más precisa del miedo bien usado que jamás he encontrado. Un miedo demasiado pequeño, la arrogancia, la inconsciencia, no calienta, no moviliza, no advierte. Un miedo demasiado grande, el terror, la parálisis, la ansiedad crónica, consume, destruye, quema la casa. El miedo bien calibrado, el que reconoce la realidad sin exagerarla, es exactamente lo que Al-Ghazali llama, el fuego que ilumina. Y cultivar ese calibrado es todo el trabajo espiritual y psicológico con el miedo. Veamos estos ejemplos. Viktor Frankl, el miedo en Auschwitz. Viktor Frankl entró al campo de concentración de Auschwitz con todo lo que tenía, su familia, sus manuscritos, su libertad. Le quitaron todo. Absolutamente todo. Y en ese espacio de terror total hizo el descubrimiento más importante de su vida, hay una última libertad que nadie puede quitarte. La libertad de elegir tu actitud ante lo que te pasa. En medio del peor miedo imaginable, Frankl eligió buscar significado. Y esa elección lo mantuvo vivo, no físicamente, sino espiritualmente. Su libro El hombre en busca de sentido ha vendido 16 millones de copias. Nacido en el miedo más oscuro posible. Tomás. 34 años, emprendedor paralizado. Tomás tiene una idea de negocio brillante que lleva 4 años sin ejecutar. El motivo, miedo al fracaso. Miedo a que no funcione. Miedo a lo que dirán. Miedo a quedarse sin dinero. Miedo a decepcionar a su familia. Cada año empieza a planificar y cada año el miedo gana. Rumi le diría, el miedo que sientes es el huésped más honesto que has tenido. Está limpiando tu casa de la certeza falsa, del control ilusorio, de la imagen perfecta que quieres mantener. Cuando Tomás aprenda a recibirlo con honor, a escuchar lo que el miedo le dice sin que el miedo tome las decisiones, algo cambiará. El fracaso no es lo opuesto al éxito. El no intentarlo sí lo es. Elena, 61 años, diagnóstico de cáncer. Elena recibió hace un año un diagnóstico de cáncer de mama en etapa 2. Las primeras semanas fueron de terror puro. Miedo a la muerte. Miedo al dolor. Miedo a dejar a sus hijos. Miedo a no haber vivido suficiente. Y luego algo cambió. En una sesión con su oncólogo escuchó que tenía buenas posibilidades de recuperación. Y en lugar de sentir alivio, sintió algo más profundo. Una claridad que nunca había tenido. El miedo a morir la había hecho ver con una nitidez extraordinaria que importaba realmente en su vida. ¿Qué relaciones eran verdaderas? ¿Qué tiempo había desperdiciado en cosas sin importancia? El miedo a la muerte, el más antiguo de todos los miedos, se convirtió en su maestro más honesto. Pedro, 45 años, crisis de fe. Pedro fue un creyente ferviente toda su vida. Hasta que algo lo sacudió, la muerte de su hijo de 8 años. Y de repente el miedo más profundo que puede existir para una persona de fe, y si Dios no existe, y si todo en lo que creía era una historia que me conté,
Pedro pasó 3 años en ese miedo. Sin poder orar. Sin poder entrar a una iglesia. Dudando de todo. Y luego, lentamente, sin un momento dramático, algo cambió. No recuperó la fe que tenía antes. Encontró algo más profundo, una fe que ya no necesitaba certeza, una fe que podía vivir con las preguntas. San Juan de la Cruz lo habría reconocido. Pedro atravesó la noche oscura del alma. Y al otro lado no encontró respuestas. Encontró algo más valioso que las respuestas, encontró paz con la pregunta. Te voy a dar 7 herramientas para transformar el miedo. Herramienta 1, de Rumi. Recibe al huésped. La próxima vez que sientas miedo, en lugar de suprimirlo o huir de él, dile: bienvenido. ¿Qué vienes a decirme? Siéntate con él 5 minutos. Escríbele una carta. ¿Qué mensaje trae? ¿Qué está protegiendo? ¿Qué está revelando? El miedo que se escucha pierde el 70% de su poder. Herramienta 2, de la neurociencia. La respiración 4, 7, 8 ante el miedo. Ya la vimos en el video 3. Pero aquí la aplicamos específicamente al miedo. Cuando sientas el miedo activarse, corazón acelerado, respiración corta, mente en pánico, haz 4 ciclos de 4, 7, 8 antes de tomar ninguna decisión. Esto activa el nervio vago y transfiere el control de la amígdala a la corteza prefrontal. Literalmente cambias el circuito cerebral del miedo al circuito de la respuesta considerada. Herramienta 3, de Santa Teresa de Ávila. Entrar al castillo cuando el miedo golpea. Teresa enseñaba a retirarse al castillo interior en los momentos de mayor turbación. Práctica: cuando el miedo se activa, cierra los ojos, respira profundo y di internamente: nada te turbe, nada te espante. No como magia, sino como ancla. Como recordatorio de que hay un espacio en ti que el miedo no puede tocar. Ese espacio es real. Y con práctica, se vuelve más accesible. Herramienta 4, de Al-Ghazali. Calibrar el fuego del miedo. Al-Ghazali decía que el miedo debe ser ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Práctica semanal: escribe tus 3 miedos principales. Para cada uno, pregúntate: ¿este miedo es proporcional a la amenaza real? ¿Estoy exagerando, o estoy minimizando un riesgo real? La calibración honesta del miedo, ni más ni menos, es el comienzo de la valentía real. Herramienta 5, de San Juan. Caminar por donde no sabes. San Juan decía que el camino pasa por donde no sabes. Cada semana identifica una cosa pequeña que has evitado por miedo. No la más grande, la más pequeña. Y hazla. Una llamada que postergaste. Una conversación que evitaste. Una idea que no ejecutaste. El miedo disminuye con la acción. No antes, durante y después. Herramienta 6, de Rabia: el amor como antídoto. Rabia enseñaba que el amor echa fuera el miedo. Práctica. Identifica a una persona que amas profundamente. Dedica 5 minutos a sentir ese amor conscientemente, no a pensar en esa persona sino a sentir el amor que tienes por ella. Observa qué ocurre con el miedo durante esos 5 minutos. La neurociencia confirma: la oxitocina inhibe la amígdala. El amor literalmente suprime el miedo a nivel cerebral. Herramienta 7, de Eckhart. El desapego del resultado. Eckhart enseñaba que la raíz del miedo es el apego. Práctica: ante tu miedo principal, pregúntate: ¿quién sería yo si lo que temo que pase realmente pasara? ¿Seguiría siendo yo,
esta pregunta no minimiza el dolor posible, lo reconoce. Pero también revela algo, hay un yo que sobrevive a cualquier pérdida. Ese yo, el que permanece más allá de todo lo que puedes perder, ese es el que Eckhart quiere que encuentres. Hemos viajado por el territorio del miedo con 8 guías extraordinarios. La neurociencia nos mostró que el miedo está en el cerebro, y que el cerebro puede transformarse. Teresa nos enseñó que estamos huyendo de sombras. Juan nos mostró que el camino pasa por donde no sabemos. Eckhart reveló que la raíz del miedo es el apego y que el amor lo trasciende. Rumi nos invitó a recibir el miedo como huésped y escuchar su mensaje. Rabia nos mostró que el amor perfecto echa fuera el miedo. Al-Ghazali nos dio la imagen más precisa, el fuego que ilumina sin consumir. Fuera del miedo y de la esperanza hay un campo. Allí me encontrarás. Ese campo que Rumi describe, ese espacio más allá del miedo y de la esperanza, más allá de perder y ganar, ese espacio existe en ti. Siempre ha existido. El miedo no te separa de ese campo. Te invita a encontrarlo. Porque es solo cuando el miedo te quita todo lo superficial que descubres lo que realmente eres. No te pido que dejes de tener miedo. Te pido que la próxima vez que el miedo llegue, en lugar de huir, te detengas. Respires. Y le preguntes, ¿qué vienes a enseñarme? Si este video tocó algo en ti, compártelo. Porque hay personas en tu vida que están paralizadas por un miedo que podría ser su mejor maestro. Gracias por quedarte. Gracias por tu valentía de escuchar. Nos vemos en el próximo video.